Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al espacio Los Profesionales de Canal 4. Hoy les voy a presentar a un hombre muy singular, a un hombre que desde el momento en que me comunicaron que tenía que entrevistarlo y sobre todo sobre lo que va a versar nuestra entrevista, pues señores, creo que es la primera vez que aportamos aquí, él aporta, no yo simplemente soy un vehículo transmisor, una idea extraordinaria, una idea maravillosa que a lo largo del programa lo van a ir conociendo. Le he preguntado que cómo quiere que los presentemos. Yo le iba a presentar como artista, pero él dice que no, que quiere que lo presenten como poeta artista. Y lo es un poeta de la palabra, es un poeta de la escritura, es un poeta de la vida. En definitiva, señores, es un poeta existencial. Ahora que están tan de moda estas poesías un tanto surrealistas que nadie sabe ni se entera de lo que dice, es de los que ama aquella poesía antigua, aquella poesía con rima, aquella poesía que entre versos no costaba o no contaban media vida. Se llama don Juan Carlos Vega Valerón, es canario de pura cepa, pero les voy a advertir, señores, que no se van a encontrar ustedes con ningún doctor, no se van a encontrar ustedes con ningún universitario, no se van a encontrar ustedes con nadie que pueda decir soy licenciado en. Se van a encontrar un hombre sencillo, humilde, un hombre que vivió la guerra, un hombre que tuvo que sacar a su familia adelante, él era el mayor. Era la época del hambre y desgraciadamente, como otros tantos muchos, no pudo estudiar, no tuvo esa oportunidad que a lo mejor, querida señora, querido caballero que me oye, pues la ha tenido usted o la tuve yo, él no. Por eso él se autoproclama, y si él no quiere que autoproclamarse, lo hago yo, en un total y absoluto autodidacta. Lo que ha hecho, lo que tiene, lo que hace y lo que hará, no sale fruto de una labor, digamos, de un estudio continuado universitario, sale simple y llanamente de la humildad y la sencillez con la que este hombre afronta y se enfrenta a sus proyectos. Eso sí, para que vean ustedes, señores, en un mundo de internet, en un mundo donde estamos acostumbrados a pinchar un botoncito y nos aparece todo, él no, él sigue apostando, como otros tantos, por el sabor de la hoja de papel, del libro abierto, de la lectura pues tranquila y pausada. Él es don Juan Carlos Vega Valerón. Don Juan Carlos, en primer lugar, buenas noches. La verdad que es un placer hablar con usted, porque usted sí que es un libro abierto. Muy buenas noches y la verdad que le agradezco infinitamente y muchas gracias por la deferencia que tiene de mí. No, es la realidad, es la realidad. Como decía en la presentación, ayer concretamente un compañero, también a las tareas informativas, me llama y me dice, vas a entrevistar a un señor que ha hecho sobre unas placas de cerámica la historia de un barrio, la historia de un municipio, concretamente el Tablero. Cuando me dijo eso, yo simplemente me quedé asombrado, dije, caramba, esto es original, es la primera vez que veo que un señor en unas placas de cerámica pues cuenta la historia de una serie de calles, de una serie de personajes que han estado ahí siempre, pero que la tradición y la costumbre lo han hecho olvidar y que solamente queda en la memoria de muy pocos. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo se le ocurrió a usted la idea de meterse en algo que ya nadie creía que existía? Quizás incluso hasta los más mayores del lugar ya posiblemente hasta se habrían olvidado. Se daba por perdido por completo. Se daba por perdido. Sí, se daba por perdido. ¿Cómo? Yo he hecho renacer un montón. Tenemos noticia de realización que tenemos imágenes también. Sí, tenemos imágenes. Sí. Bien. Mire, ahí tienen una... ¿Eso qué, don Juan Carlos? Es que desde eso aquí... parece un pergamino antiguo, sí, es un pergamino del siglo XVI, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo no sé qué placa es esa porque no la puedo ver desde aquí, no. Mi vista está un poco... Pero ahí, esa sí, claro. Son diversas fotografías que se han cogido sobre... No, esto es para que el espectador se haga una idea de qué es lo que usted está haciendo. O sea, en esa placa... Ahí está, por ejemplo, Juanita Quevedo. Eso fue una costurera que
prácticamente fue la que hacía todos los trajes de novio, de hombre, porque ella trabajaba nada más que ropa de hombre, ropa de varones, y todos los novios del sur de Gran Canaria prácticamente hacían la ropa de boda ahí. Pasaron por las manos. Sí, por las manos de Sopó, esa cosía de maravilla, de maravilla. Ese es el cine Gayarre del que le estuve hablando antes. Ahí está toda la historia del cine Gayarre, desde que empezó a ponerse la primera película hasta el día en que cerró y las facetas que tuvo, porque se vio incluso hasta como garaje de coche arrendado. Ahí no percibo bien lo que hay porque por el dibujo podría yo saber lo que, pero está un poco alejada la fotografía y no. Ahí la farmacia. Lo que veo es que esa es la sociedad antigua. Cada placa va acompañada de una fotografía. O de un dibujo. De un dibujo, de una pintura, es como un cuadro. Ahí donde se decía la misa en el tablero, en plena calle, tuvimos muchísimos años escuchando la misa en la calle, concretamente hasta los 3 primeros meses de 1964, porque la primera iglesia del tablero se comenzó en 1962 y se terminó en 1964. Y entonces hasta ahí estuvimos escuchando misa en la calle, pero escuchábamos misa en los almacenes de tomate, en el molino, en cualquier parte escuchábamos. Donde se pudiera montar un altar. Esta fue la forofa número 1 del Club Deportivo Tablero. Rosita la Barbera, que le decíamos Rosita la Barbera porque el marido era barbero. Esta gente llegaron de Aruca con el boom de los tomates al tablero. Bueno, los disparates que hay ahí escritos en esa placa es increíble. Eso es para ampliarla y leer los disparates que hay ahí. Después, ese es el zapatero, Pepito el Zapatero. Sí, fue el primer zapatero también de Maspalomas. Le estoy hablando de todo esto que hay en estas placas, es lo primero que ha habido en Maspalomas, en la historia de Maspalomas. Así como el médico, todo. ¿Cómo se le ocurrió la idea, don Juan? La idea se me ocurrió, como yo le dije bien antes, que mientras hablábamos nosotros, que estábamos fuera del enfoque de las cámaras, sintiendo pena y vergüenza ajena de leer libros que hablaran de la historia de San Fernando, aunque gran parte de lo que he leído es literatura, sinceramente, no es tanta la historia como la literatura que hay en esos libros, de San Bartolomé de Tirajana, de Fataga y de todos estos sitios, y entonces yo sentí vergüenza ajena de que el Tablero, un pueblo tan grande con unos 8.000 o 8.000 y pico habitantes que tiene ahora mismo, que no tuviera ya su historia escrita con la historia que tiene el Tablero, que tiene una historia muy rica y muy bonita, muy variada. Y la verdad es que dije, yo algo tengo que hacer, pero esto no se va a quedar así. Y yo quería escribir la historia del tablero, pero después pensé, digo, no estoy conforme con escribir la historia del tablero. Tengo que escribirla porque la historia, si escribo un libro de historia, los libros de historia prácticamente casi nadie los compra. Me lo han dicho incluso los chicos que han escrito historia de los pueblos de ellos. Y me han dicho, no, los libros de historia prácticamente no te los compra nadie. La gente encuentra la historia aburridísima, no la encuentra interesante. Y yo dije, pues yo tengo que hacerlo de una manera que a la gente le tenga que gustar. Y cuando se lo dije a la primera teniente de alcalde de nuestro ilustre ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dice, Juan, ¿y tú crees que las placas la gente lo va a leer? Y yo te puedo asegurar que la gente va a leer más las placas que un libro. Porque las placas, de la forma que yo las voy a poner y lo que yo voy a imprimir en las placas, verás tú que la gente lo va a leer. Y de hecho el tablero está enamorado de las placas. Porque lo ha hecho en un lenguaje sencillo. Sencillo. El lenguaje de antes. De a pie. Que lo entendía todo el mundo. Sí, claro. Y aparte de que yo no le doy una importancia con resonancia y rimbombante a los importantes, a los poderosos. No. La historia del tablero la hizo la gente sencilla y modesta de a pie. Aquella gente que nos invadió prácticamente, o los primeros habitantes del tablero, don Avelino Rodríguez, cuando llegó al tablero, terminado la obra del Faro de Maspalomas, porque la obra del Faro de Maspalomas se comenzó en el 1886 y se terminó en el 1990, concretamente creo que fue en noviembre o en diciembre de 1990, pero don Juan León y Castillo no la dio por concluida hasta que no llegara el farero, y el farero llegó el 1 de febrero de 1891. Y ahí fue cuando se dio por terminada la obra del faro. Y esa noche el Faro de Maspalomas encendió su torre y se reflejó su silueta en las románticas, juguetonas y bellísimas aguas del Atlántico. Y a partir de ahí surge el tablero prácticamente, porque el tablero nace a la par con el Faro de Maspalomas.
porque cuando se estuvo cortando la piedra en la cantera de la ladera del Tablero para la construcción del faro de Maspalomas, los piqueros y los canteros hicieron arriba, en lo alto del Tablero, por encima de donde está la cantera, hicieron como una habitación de 4 por 4,5. Los motivos, la verdad es que yo pienso que era para dejar los fines de semana las herramientas de trabajo, alguno que dormiría allí de cuando en cuando, en lugar de ir a dormir abajo al faro donde estaba la obra, y para no tener que levantarse tan temprano y a lo mejor tener que estar cargando con cosas hacia arriba, era mucho más fácil porque eran 2 pasos de allí, de lo alto del Tablero abajo a la cantera, porque está justo así vertical, debajo de donde está el cuarto que levantaron los canteros y los piqueros. Y entonces cuando don Avelino llegó, don Juan León y Castillo, que fue el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que construyó el faro de Maspalomas, era amigo de don José Fiol, que tenía propiedades en el Tablero, terrenos en el Tablero, y los dos eran de Telde, ambos eran de Telde, o al menos don José Fiol vivía en Telde, donde mismo vivía don Juan León y Castillo, y se conocían. Y entonces don José Fiol, cuando terminó la obra del faro, le dijo a don Juan León y Castillo que si le podía mandar un hombre honrado, un albañil que fuera bueno y que supiera hacer de todo. Y entonces don Juan León y Castillo, cuando el farero llegó, le mandó a don Avelino Rodríguez. Y don Avelino Rodríguez, cuando llegó al Tablero, lo primero que hizo fue empezar a limpiar las tierras de toda la vegetación autóctona y de piedras y demás que había en el suelo, porque el Tablero era un pedregal tremendo. La meseta del Tablero tenía una vegetación súper tupida, súper espesa, de cardones, tabaibas, veroles, calentones, julagas, de todo esto, de lo que es la vegetación del sur de Gran Canaria. Pero de una manera verdaderamente asombrosa, bastante alto, porque como el Tablero tiene una tierra bastante profunda, pues la verdad que aquello se arraigaba bastante en la tierra y crecía de una manera realmente asombrosa. Increíble. Oiga, don Juan, no se moleste por lo que le voy a decir, pero oyéndolo hablar a usted, me está recordando usted a otro gran artista canario, Pepe Dámaso, porque habla usted con una pasión increíble. Sí, incluso dicen que Pepe Dámaso se parece a mí, yo soy más viejo que Pepe Dámaso. Pues, al menos eso es lo que creo yo. Pues me da la impresión, porque oyéndolo a ustedes me queda un poco helado, no sé si estoy hablando con usted o con Pepe Dámaso. Pero con César me parezco también hablando, César tenía el mío. Sí. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que tenemos el verdadero deje canario. El deje canario, sí, exactamente. Oiga, estamos hablando del Tablero. ¿Cuál fue el origen de San Bartolomé de Tirajana como pueblo y dentro de poco como ciudad? ¿A qué se refiere? ¿Al Tablero o todo San Bartolomé de Tirajana? En este caso al Tablero. Al Tablero de Maspalomas. El Tablero de Maspalomas yo creo que empezó a surgir, como ya le dije, con el faro de Maspalomas, cuando estos señores hicieron arriba el primer cuarto que se hizo en el Tablero. Entonces, cuando don Avelino llegó a trabajar al Tablero con la familia Fiol, a limpiar las tierras, como ya le dije, porque querían cultivarlas, se hizo como el cuarto lo tenía ocupado ya la familia Pestana, que se lo había pedido prestado, porque la familia Pestana empezaba también en aquel momento a trabajar sus tierras en el Tablero, se lo había pedido prestado a la familia Fiol, a don José, porque llevaban mucha confianza. De hecho, hicieron en sociedad incluso los canales que trajeron el agua al Tablero desde la Data y desde la Media Fanega, incluso las minas que llamamos nosotros aquí, que son acuíferos, llaman en Península, las hicieron en sociedad. La primera la hizo don Manuel Pestana Jaque, que fue el primero de los Pestanas que llegó aquí al sur de Gran Canaria, y comenzó viviendo en San Bartolomé de Tirajana, según lo ha contado el señor Feluco, que es un señor que trabaja en el ayuntamiento y se dedica a escribir libros también de la historia de San Bartolomé. Y me dijo que empezó viviendo en Tirajana y que yo pienso que este señor se pasaba gran parte del tiempo porque vino con una idea fija: adquirir tierras, de aquellas tierras realengas que la corona ponía en subasta. Y entonces la primera desamortización que se hizo en el Reino de las Españas se hizo en la época de Carlos IV y la hizo su primer ministro, Godoy. La hizo en el 1798, pero sin embargo el Real Decreto no fue aprobado hasta el 1829. En el 1829 se aprobó el Real Decreto. Don Manuel Pestana Jaque tenía unas tierras en la Media Fanega, que le habían concedido también como tierras realengas, que pertenecían a las tierras
porque los ayuntamientos tenían permiso de la corona para repartir tierras, es decir, para dar tierra, porque lo que no quería el reino era tener un montón de tierras ahí arrimadas mientras estaba en una escasez económica tremenda, porque de esa manera podían pagar por lo menos los tributos que valían la tierra, es decir, una fanegada quizás un real o 2 reales, pero creo que se pagaba 1 real por fanegada. ¿Qué queda de aquel tablero, don Juan? De aquel tablero queda mucho todavía. ¿Queda mucho? Sí, porque queda por lo menos ilusión y queda gente todavía bastante afable, cariñosa, amiga de ayudar. Es una gente, porque yo siempre he dicho que el tablero ha tenido la gente más simpática de toda Gran Canaria. Porque los personajes populares del tablero, eso es para morirse de risa con los personajes. Yo estoy escribiendo un libro ahora precisamente, bueno, tengo 4 libros escritos al 80% y estaba en una depresión tremenda, no sabía al final cuál terminar y al final me decidí por terminar el primero que comencé, el de los personajes populares del tablero, y estoy trabajando en el de los personajes populares. Si fuera ahora mismo usted, como autor de estos personajes, a seleccionar uno, ¿a cuál elegiría? Yo sé que preguntar a un padre qué hijo prefiere es muy complicado, porque la respuesta dice, los quiero a todos por igual. Pero de todos estos personajes que figuran en estas placas, ¿cuál es el más singular para usted? ¿Y cuál es el que le ha llamado más la atención? Bueno, el que más ha llamado la atención por su humanismo y su gran colaboración con el tablero desde el momento que llegó a vivir al tablero, su gran preocupación, su defensa por toda la pobreza, y aparte ayudaba a una barbaridad. Era un hombre que a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que le tocara en su puerta, él se levantaba a poner inyecciones, porque este chico sacó el título de técnico sanitario en el servicio militar cuando estuvo haciendo el servicio militar. Nosotros le llamábamos Pepe el Barbero. Se llamaba José Hernández, pero y procedía de Telde, y llegó también al tablero con el boom de los tomates por una tía que él tenía en el tablero. Llegó allí como peluquero. ¿De qué año estamos hablando, don Juan? El boom de los tomates, el comienzo de los tomates en el tablero, empezaron a hacer las primeras pruebas entre 1925 y 1930. Ya a partir del 1930 empezó ya a plantarse tomatero ya con un poco más de abundancia. Pero el boom de verdad del tomate en el tablero comenzó en el 1947 con la llegada de la Comunidad de Quintana, que se hizo cargo de todas las propiedades de la familia. Comunidad de Quintana que estuvo también, creo que en Agüime, en Pileta, en la zona de Sí, Pileta. estuvo en Pileta, estuvo en Beneguera, estuvo en un montón de sitios, pero el centro de ellos más importante era el tablero, sí. Y entonces con Quintana empezó el boom fuerte de los tomates. Y la Comunidad de Quintana estuvo hasta 1957, la verdadera comunidad, porque en el 57 se marchó y no cotizó ni un céntimo por ninguno de los empleados que tenía. Y en aquellos almacenes que tenían el tablero, que había primero un almacén que lo levantaron los pestanas de piedra, barro, y los techos lo pusieron de zinc. Era un almacén muy simple, muy sencilla. Los pestanas, cuando arrendaron Quintana, cuando arrendó todo lo de la familia Pestana, los pozos, los estanques, los terrenos, todos los almacenes, todo lo arrendó. Hizo inmediatamente otro almacén mucho más mayor que esta, 3 veces como esta, al lado de aquella, y se comunicaba con esta por 2 puertas que habían abierto de arriba hacia abajo al almacén de la parte de abajo. Entonces Quintana fue el que empezó ya se había empaquetado el empaquetado de tomate mucho antes, se había empezado en el almacén de los Fiol, pero era poca cantidad lo que se empaquetaba, porque la verdad, quien trajo las semillas desde Gran Bretaña y se las entregó a don José Fiol para que don José Fiol empezara a hacer los cultivos de tomate, fue un inglés que fue el primer exportador que hubo aquí en Gran Canaria concretamente. Se denominaba Pfeiffer el apellido. Sí, la famosa compañía Pfeiffer. La famosa casa Pfeiffer. Casa Pfeiffer, sí, señor. Y entonces Fiol empaquetaba para él, y él fue el que trajo las semillas de Gran Bretaña para hacer los primeros semilleros, para ver qué tal se reproducía en Canarias, y pegó de maravilla. Porque el clima, claro, es tan benigno y la tierra es tan maravillosa. Que pegaba todo. Todo. Aquí plantas una piedra y una piedra se multiplica. Oiga, para hacer una obra como esta, ha tenido que dedicarle, aparte de mucho tiempo, ha tenido que ser una labor investigadora muy ardua,
pero además ha tenido que ser algo muy lento. ¿Con qué se ha encontrado a la hora de enfocar? Perdón. Sí, no se preocupe. Digo que con qué obstáculos ha encontrado a la hora de realizar esta labor investigadora. La incomprensión de algunas personas que inexplicablemente no le han querido dar datos, o quizás la ignorancia de muchas personas. Me he encontrado con la ignorancia, ya cuenta de la ignorancia no querer darme datos, y me he encontrado con personas que no son tan ignorantes, que tienen muchísimo dinero, pero que no tienen capacidad ninguna. Y no me han querido dar información ninguna, cuando son precisamente... A pesar de que la tiene. A pesar de que la tiene, tienen más información que nadie, indiscutiblemente. ¿Y por qué piensa usted que no se la dan? Porque temen que usted descubra algo en su labor de investigación, algo que le pueda perjudicar. Es muy posible, pero no hay nada que pueda perjudicar a nadie en el tablero, a ninguna familia, a nadie, absolutamente nada, porque se han contado muchas mentiras de los propietarios que han habido en el tablero, que si robaban las tierras, que si no sé tanto, y no tienen nada que ver, son todo. Es como, por ejemplo, cuando el conde de la Vega Grande, que todo el mundo comenzó a decir que el conde se quedó con toda la isla de Gran Canaria por un real, y no es así, todo pertenece a las desamortizaciones que hacía la corona, que eran tierras realengas, como así se le llamaba. Y entonces se subastaban, por ejemplo, como se llegó a subastar desde Juan Grande, el barranco de Juan Grande, hasta el barranco de Alguineguín, que no está el barranco de Alguineguín, es el barranco de Soria, porque no se llama el Guadalquivir, el Sevilla, porque pase por Sevilla, ni el Ebro se llama el Zaragoza, porque pase en Zaragoza, no, se lleva el lugar del nombre donde nace, al igual que ni le llaman al barranco del Tablero, y no es barranco del Tablero, barranco de Yagaure. El que pase por el Tablero no quiere decir que sea el barranco del Tablero, es el barranco de Yagaure. Hombre, yo creo que usted oyó aquella leyenda, no sé si fue una leyenda urbana o era realidad, pero a juzgar por lo que usted acaba de manifestar, posiblemente se ha quedado una leyenda, que se decía que el conde, aquel famoso conde de la Vega Grande, se montaba en un caballo, iba caminando y dice, hasta aquí llego, esto es mío. Sí. Eso realmente no deja de ser es una falsedad. Es una falsa. Bueno, pues total. Es curioso que esa falsedad ha seguido todavía viva, sí. Porque todavía se sigue hasta las nuevas generaciones, se oye. Sí. Siguen diciendo que el conde se quedó con todo por un real, y no es así, es que las tierras, como ya le dije, del barranco de Juan Grande hasta el barranco de Alguineguín, para definirlo de alguna manera, la corona hizo una desamortización de esas tierras. Eso fue la desamortización de Madoff, y esa desamortización se hizo en el 1842. Se hizo esa desamortización, y eso se lo quedó todo, casi todo prácticamente, el conde de la Vega Grande. Pero no fue por un real, salió en subasta a la mejor por 40.000 reales, y el conde fue y pujó por esos 40.000 reales, dijo 40.000 reales más uno. Otra versión es que también se ha oído, era que bueno, que el conde había ayudado a los reyes y demás, y que en justa correspondencia pues le daba estos terrenos a cambio como pago de los servicios prestados. No, pero los terrenos... Eso es otra leyenda. Sí, eso es otra leyenda. Otra leyenda. El conde pagaba por esas tierras, es decir, como pagaba la familia Pestana, que pagaba sagradamente. También decían de la familia Pestana cuando llegó al tablero que se quedó con todo el tablero y que fue robado y que no sé cuántos disparates se dijeron. Yo no digo que no le robaran un metro a alguien para cuadrar un cercado, para cuadrar una fanegá y le quedara totalmente perfecta, en lugar de quedarle, yo que sé, inclinada, oblicua o de cualquier manera. Yo no digo que eso no lo hicieran, pero si me lo han hecho incluso hasta a mí en mis terrenos, como en lo mío, en un terreno mío me lo han hecho vecinos, ¿cómo no lo van a hacer? Exactamente. ¿Cuál ha sido la metodología a la hora de enfocar usted este proyecto? ¿Ha descubierto todas las historias, las ha reunido y luego la ha llevado realmente luego a estas placas? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? El proceso ha sido bastante lento, pero la verdad también bastante jaquecoso, por así decirlo. Porque ha tenido que hacer una labor de síntesis muy grande. Total. Porque en unos centímetros hay que colocar lo máximo posible. Sí, total. ¿Cómo ha sido eso? Pues mire, ha sido, y como ya le dije, yo me pongo a escribir unos textos, los llevo al ceramista y el ceramista me dice, esto no te cabe dentro 90 por 70, esto tienes que reducirlo. Claro, yo lo pongo como poeta que soy, porque me siento poeta, no es que necesito que me lo diga nadie, es que yo me siento poeta,
y lo manifiesto en cada una de las placas que realmente he colocado en el tablero. Aparte de, recuerdo perfectamente también que un año, no me acuerdo que hace esto unos 4 años me parece, que el Ayuntamiento de Mogán me invitó a cerrar la Semana Cultural de Mogán con un recital de poesías mías, todas mías. Por ese aspecto, yo me siento más poeta que otra cosa, que artista y que nada. Y claro, he llevado todos estos textos, pero con rimas, mezclándolo con la historia del mundo. Hago comparaciones, por ejemplo, la de la Escuela del Tablero con la Gran Biblioteca de Alejandría. Fue la escuela donde yo estudié y yo me sentía sumamente orgulloso de aquella escuela tan modesta, tan sencilla. Pero para mí, el aprendizaje que tuve en aquella escuela, aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, aunque solo fuese por 2 cifras. Pero claro, si sabes por 2 cifras, ya sabes por todas. Porque eso para mí fue una cosa, fue como descubrir no la 4ª, la 8ª o la 9ª dimensión. Sinceramente se lo digo con toda la sinceridad. En aquella época increíble. En aquella época. Oiga, cuando uno afronta esta obra, no le teme que alguien se la plagie, porque desgraciadamente vivimos en un país de celos y de envidia, y basta que alguien sea original para aprovecharnos de esas circunstancias. No teme que alguien le plagie la obra. Y curiosamente muchas veces los que plagian no son autodidactas, sino que incluso tienen hasta títulos universitarios. Yo lo puedo asegurar que todo lo que yo tengo escrito está registrado en el registro de la propiedad intelectual. Por eso le hacía la pregunta. Sí, yo lo tengo todo registrado, absolutamente todo. ¿Esto está registrado? Sí. Los textos, los pequeños textos están registrados. Sí. Pero sin embargo ha habido alguien que va a determinadas emisoras de radio utilizando estos textos diciendo que es labor de su investigación, sí, cuando en realidad no es labor. Es lo que me han dicho, yo sinceramente. No es labor de esa investigación, sí, labor de esa investigación tiene un autor con nombre y apellido. Sí, exactamente. ¿Eso ha ocurrido? Sí, sinceramente sí, es verídico. La única persona que se ha portado como un caballero, la verdad, ha sido el chico este que yo le dije a usted que en el momento que estuvimos hablando, que antes de empezar el programa, que había ido a mi casa porque lo habían nombrado pregonero de las fiestas del tablero del año pasado y que iba dedicada a los cines del tablero. Y entonces me dijo que a él le había tocado el cine Gayarre. Yo le dije, mira, no tengo nada que decirte, lo puedes ver todo en la placa que está colocada en la calle Tar, en el número cual, ahí está todo en esa placa, la historia del cine Gayarre. Y efectivamente se basó. Oiga, ¿cómo han aceptado los vecinos este proyecto? Maravillosamente bien. Porque esto es increíble. Mire, usted va al tablero y ve las placas siempre limpias, brillantes. Yo no las limpio para nada, absolutamente nada, porque no tengo tiempo. Bueno, estaría que yo me dedicara también. Es que hay 60 y tantas placas colocadas, pero los vecinos están tan locos, tan chiflados, tan encantados. Todo el mundo quiere una placa en su casa. Y todo el mundo quiere una placa en su casa. Ay, mi padre no sé qué tal fue, no sé tal cosa. Y todo el mundo quiere tener una placa en su casa. Y las placas están siempre limpias, brillantes, de verdad. ¿Por qué el tablero? Es decir, esto es un proyecto que usted concibió exclusivamente para el tablero. Para el tablero, sí. Si alguien le propusiera hacer este proyecto para San Agustín, para Playa del Inglés, ¿lo haría? ¿Habría material histórico para hacer un proyecto similar a este? En San Agustín no, ni en ¿O no hay historia todavía? No, en San Agustín y Playa del Inglés no creo que haya historia. No hay historia para esto. No, en San Fernando de Maspalomas sí. San Fernando de Maspalomas sí que tiene una historia preciosa. Tiene una historia muy bonita. Porque tengan en cuenta una cosa, que la ermita de San Fernando data de una antigüedad bastante grande. Y la gente, el 90% de las personas, la ermita de San Fernando, la pequeña, la antigua que está en Maspalomas, no lo sabe casi nadie la edad que tiene. Esa ermita data, según yo leí en el libro Las Tirajanas de Gran Canaria, de don Santiago Cazorla, que fue el jefe de archivo de la Catedral de Las Palmas, el mejor jefe de archivo que ha tenido la Catedral de Las Palmas. Ha escrito unos cuantos libros, pero este libro de Las Tirajanas de Gran Canaria está única y exclusivamente dedicado a las iglesias, a los templos que se construyeron desde aquellas fechas en Gran Canaria. Y entonces habla de que la ermita de San Fernando se construyó en el 1681. Si la ermita de San Fernando se construyó en el 1681, ¿usted qué puede pensar si estuviese dentro de mi mente? Si su mente fuera la mía. Yo caminé a la velocidad de la luz, digo, aquí pasa lo siguiente, aquí aunque fuera solamente por temporadas, en San Fernando, entre 1610 y 1630,
tuvo que haber gente viviendo, aunque fuera solamente por temporada, no fueran gente permanente. Y hicieron la ermita por ese motivo, no la hicieron para que viniera a escuchar misa las gaviotas de Playa del Inglés, de Maspalomas, de las Meloneras, de San Agustín y demás, y tampoco los últimos vestigios de las palomas que quedaron en el barranco del Tablero, que todavía habían cientos, que yo recuerdo que hasta los años 70 quedaban bastantes palomas todavía en el barranco, que se anidaban en el barranco de Ayagauri, todo el barranco, desde donde estaban las canteras, donde sacaron la piedra para el faro, hasta casi los límites de Ayagauri, se anidaban todas esas palomas, porque hay dos versiones para el nombramiento de Maspalomas como Maspalomas. Unos dicen que fue por un conquistador catalán que fue el primero que llegó a la costa de Maspalomas y se llamaba Mar Palomar, pero yo no concibo eso de que un catalán permitiera que se destrozara su nombre para ponérselo a una islucha sin desprestigiar a mi tierra del alma, que es Gran Canaria, a quien le he dedicado una cantidad de poesías preciosas, recién conquistada por los castellanos, donde sus habitantes prácticamente vivían desnudos y se alimentaban como se alimentaban. Termina así, señores, la primera parte de los profesionales de Canal 4. Les recuerdo que estamos hablando con don Juan Carlos Vega Valerón, el autor de este proyecto realmente maravilloso. Nos vamos a publicidad. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá, de lunes a viernes de 11 a 12, aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. El fútbol es ajedrez. Cada pieza cumple su función. El fútbol es talento, ingenio, disciplina, solidaridad y sentimiento. Y todo eso lo tenemos. Ninguno de nosotros es mejor que todos juntos, jugando como nos gusta, todos juntos. Solo así podremos sobrevivir en la mejor liga del mundo. Unión Deportiva Las Palmas. Juntos somos mejores. Abónate. Deportes de aventura, riesgo o competición. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Canal 4 Televisión. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. Way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me.
toss up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. Renovados saludos, señores. Volvemos en la segunda parte de los profesionales de Canal 4. Estamos hablando con don Juan Carlos Vega Valerón, poeta, y como digo yo, que en todo caso es poeta e historiador, pero yo creo que este hombre es algo más que un poeta y un historiador. Este hombre es simplemente, al menos la impresión que me da hablando con él, es un enamorado de la vida, es un enamorado de lo que hace, es un enamorado de algo que va más allá de la historia. Alguien dijo hace muchísimo tiempo que aquel que ignora su historia está condenado a repetirla. El problema de él es todo lo contrario. Él va en busca de la historia, esa historia que otras generaciones no conocemos, que otras generaciones ignoraron, pero que él, que tampoco formó parte de esas generaciones, no estaba ahí en ese momento, posiblemente no había nacido, un buen día la recuperó. Es un proyecto, señores, que merece la pena tener en cuenta, porque cada placa, aunque tiene su mini historia, detrás de esa mini historia hay muchísimos folios y serían buenos, don Juan, que esos folios un día pues tuviera su plasmación en un libro. Yo creo que se lo agradecería no solamente la gente joven, que las hay también quieta por la historia, sino también la gente mayor como nosotros, que nos gusta saber de dónde venimos, qué fuimos y en todo caso a dónde vamos. ¿Eso se puede plasmar en un libro? Por supuestísimo, es la idea que tengo yo, es decir, encabezado por la placa y a continuación toda la crónica, todo lo que realmente he estado investigando a cuenta de la historia pequeñísima que puse, pero aunque usted no lo crea, dice muchísimo la historia que está allí, solamente lo único que en la placa me refiero, solamente tengo que ampliarla y decir un montón de detalles que no se pudieron poner en la placa, pero que sí la voy a poner en el libro, indiscutiblemente. En su labor de investigación no solamente utilizó la tradición oral, sino también se metió en bibliotecas a investigar. Indiscutiblemente, yo me he metido, por ejemplo, en el Archivo Diocesano de Las Palmas, que fue donde saqué prácticamente gran parte de la documentación de la familia Pestana, lo saqué del Archivo Diocesano de Las Palmas. Y luego después también hemos estado en hemerotecas, porque yo me hago acompañar por una persona que está titulada en cuestión de saber leer todo tipo de documentos, porque a veces los documentos escritos de aquella época tienen una letra que no es, aparte que tienen una caligrafía realmente bellísima, la gente de aquella época, pero escriben en castellano antiguo. Claro, son complicados. Exactamente, para mí es un poco complejo y entonces me hago siempre acompañar de otra persona y esa persona es realmente la que me refleja después lo que realmente está escrito en lo que hemos encontrado, en lo que yo buscaba. Increíble. Precisamente usted decía en la primera parte del programa que cada placa está en una calle, que cada placa está en la esquina de una casa y que cada placa cuenta su historia. Y está concretamente, perdón que no quiero cortarle, en el lugar donde sucedieron los hechos y donde vivió el personaje. Don Juan, ¿qué piensa usted de esta moda a mí me parece absurda? El otro día leía una polémica que me llamó mucho la atención. Había un señor que decía que por qué quitar
los nombres antiguos de aquellos generales franquistas, porque forman parte de la historia. Y decía este buen señor, yo no sé si con razón o no, que cada uno opine lo que quiera, que es bueno que las nuevas generaciones conozcan a estos personajes, aunque fueran nefastos. ¿Y por qué quitar el nombre de estos personajes que todo lo contrario están ahí para que la historia no se repita? Sin embargo, por determinadas instituciones y sobre todo muchos políticos le han dado por cambiar estos nombres y poner nombres estrafalarios y antiguos. Alguien como usted, que es un investigador de la historia, ¿qué opinión le merece esta situación? Yo le digo a usted con toda la sinceridad del mundo y con el alma a la mano que no fui nada simpatizante del régimen franco, pero haber quitado de las calles, de las plazas, todo lo que han quitado, me parece una metidura de pata como una casa. Porque eso es como si uno queriendo ignorar aquello que existió, aquello que pasó. Es que se cometieron una cantidad de errores realmente gigantescos, asombrosos. Se sabe la cantidad de gente que se fusiló, la cantidad de gente que murió inocente, la cantidad de hambre que se pasó en este país, que nos vimos con las puertas de Europa y del mundo entero cerradas. Usted sabe que aquí se metió hasta la Unión Soviética con sus propios militares y que le entregaron prácticamente el gobierno de entonces de la República, como se vio que nadie le quiso ayudar a ellos, porque a quien ayudaban prácticamente desde Mussolini a Hitler, a quien le ayudaban era realmente al régimen franco. Y entonces cuando los rusos llegaron y empezaron a ser los jefes prácticamente de los militares españoles, los rusos vinieron más interesados en exterminar a los socialistas que en que fracasara el régimen franco. Porque ellos pensaban, claro, como la dictadura y el comunismo prácticamente beben en la misma fuente, porque una dictadura, el comunismo es una dictadura al final de cuentas, sí, y beben prácticamente la misma fuente. Y Lenin creyó en aquel momento que Franco habría de someterse a un régimen más o menos similar, dictatorial, al que tenía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero sin embargo fue todo lo contrario, le pegó un zapatazo en todas las narices impresionante, porque puso un régimen totalmente de derecha. Oiga, viendo la realidad actual, sería bueno que algún día plasmara usted en estas placas la historia actual no de España, sino la historia actual de nuestros políticos actuales, porque ¿cómo redactaría usted o cómo plasmaría usted en una placa que un país tenga 2 elecciones en menos de 4 meses? La verdad resulta es que hasta cómico decirlo, sí, por no decir de pena. Sí, totalmente resulta cómico. Eso es la incomprensión, la intolerancia, la falta de respeto por sí mismo, por las siglas que representan, por todo. Tenga usted en cuenta una cosa, que no tiene usted nada más que basarse en el libro de Díaz Plajas, El español y los 7 pecados capitales, y así sabrá usted que lo que más cultiva el español es la soberbia, la terquedad, el orgullo, la envidia. Desgraciadamente. Es muy propio de no es que sea propio de los españoles. Ojalá y en todos los países del mundo hubiese un señor que tuviese la dignidad y de reconocer lo que es la gente de su país y escribir lo mismo que hizo el valenciano Díaz Plajas de los españoles. Porque los españoles lo reconocemos, que sí, que somos así. Es verdad. No hace muchas semanas, sentado donde está usted, tuve a un señor que es el presidente de la Liga Naval aquí en Gran Canaria, y es hermano del cronista oficial de Telde. Y me decía este hombre, a mí me llamó mucho la atención, porque me decía este hombre, dice, estoy escribiendo un libro sobre una serie de personajes de la ciudad de Telde, pero no de lo que han dicho, sino lo que dijeron, y nadie se atrevió a publicarlo. Que si fulanito y el hijo de menganita era hijo del cura y demás, lo que no está en los libros, pero que era vox populi. La pregunta es, ¿en estas placas se ha dejado usted algo en el tintero? ¿Ha descubierto algo raro en esa labor investigadora? Sí. Y que evidentemente usted no la puedo poner, porque no tengo autorización de No, claro, por la mayor, hay que la prudencia y sobre todo la intimidad de las personas. Pero en esa labor llegó a descubrir cosas que ni siquiera usted sabía. Sí. Y que sin embargo hace 60 o 100 años era vox populi. Sí.
Hay cosas que a mí me hubiese gustado haberlas escrito porque eran muy interesantes. Hay cosas muy... En el tablero, por ejemplo, han pasado cosas realmente súper interesantes para llevarlas a la historia, pero... ¿Llegó a descubrir algún hecho espurio, es decir, algún crimen, algún asesinato, alguna muerte violenta en esta labor que ha realizado? No se sabe si fue muerte violenta, si fue asesinato, si lo que fue, pero sí se sabe de antemano que un señor que murió en el tablero y murió donde estaba el antiguo campo de fútbol en aquella época. Yo no sé por fin en qué quedó esa investigación, claro, yo era un niño y no sabía absolutamente nada, no tengo ni idea, pero ese señor murió allí en la parte de abajo, aún no era el campo de fútbol. Y no se sabe efectivamente qué fue lo que pasó, no se tiene ni la más remota idea. ¿Qué es lo más curioso que ha descubierto usted? Que se pueda decir. Aquello que más le ha llamado la atención. Aquella anécdota o aquel personaje o aquella situación que usted ni siquiera se pasó por su cabeza que pudiera haber existido. Siempre cuando estudiamos algo o descubrimos un personaje singular, estudiamos varios personajes, pero hay uno que aparece con cosas que uno ni se lo imaginaba. Cuando estudiamos una situación, vemos que no es como lo cuentan los libros de historia, sino que ocurrió de otra manera. Y de repente nos encontramos con personas que dicen que fueron autores de una cosa, cuando aparece otra persona anónima que nunca la historia lo reconoció, lo ha mencionado, o lo ha mencionado. Sí. Esos que la historia llama personajes fantasmas, pero que son de carne y hueso como usted y como yo, pero que el historiador, quizás porque no le convenía o no le interesaba ponerlo en los libros de historia, sobre todo por su alcurnia o demás, pues lo dejó fuera. Pero que ese personaje histórico en la sombra, con el tiempo reivindicará su autoría. ¿Usted se encontró algún personaje de este tipo? Pero seguirá en un mutismo total y absoluto. Hasta que no pase por lo menos 120 años de la persona muerta, no se puede mencionar absolutamente. Hay más de una cosa. ¿Pero se encontró usted en su camino de investigación con muchas situaciones como esta? No muchas, no, sinceramente no, porque el tablero es un pueblo muy joven y no pudo haber muchas cosas de esta índole que sucedieran en el tablero, pero hay cosas de las que realmente a mí me gustaría hablar y no puedo hablar, primero porque no me deja la familia. Claro, por prudencia. Por prudencia. Y segundo, sabe que te vas a meter en un follón, te van a querellar por lo penal. Tercero, te puede costar pues ponerte a mar con tu propio municipio, con el ayuntamiento, ya que te han dado la autorización, te han dado vía libre para que puedas escribir con toda confianza aquello que realmente estás escribiendo en las placas y que no te han puesto pegas de nada. Incluso hay una placa colocada en un local hecho por el ayuntamiento en el tablero, que es un sitio limpio, lo que le llaman punto limpio. Un punto limpio, exactamente. Me dejaron colocar una placa que está dedicada precisamente a la carretera del tablero, la carretera del Quinto, la que comienzo en la placa diciendo: la vía Apia era la que cruzaba Roma y todos los caminos conducían a Roma a través de la vía Apia. Y entonces digo, y la carretera del Quinto era la que conducía hasta el tablero, empezaba en tal sitio y moría en tal sitio, delante del almacén de la familia Pestana. Y esta carretera, a través de esta carretera entraron nuestros primeros maestros aquí en Maspaloma, entraron nuestro primer médico aquí en Maspaloma, llegaron los primeros circos ambulantes, llegaron los primeros titiriteros para aún hacer soñar más a los niños de aquella época y que sus mentes pues alucinaran con lo que veían. Decía usted que efectivamente desde la primera teniente alcalde, la señora Elena, pues ha recibido toda la colaboración posible. Sí. Pero sin embargo, a pesar de que agradece esa colaboración, usted ha querido hacerlo personalmente. Sí. Es decir, agradece la colaboración, pero no quiere deberle nada a nadie. No. Por lo tanto, usted ha preservado su autoría y que nadie más sea el autor de esto. Colaborar todo lo que quiera, pero que participar, una cosa es colaborar, otra cosa es participar. Sí, exactamente, pero no me diga usted que no es maravilloso que una primera teniente de alcalde y el alcalde en sí... A mí maravilloso no, me parece formidable. El sentido de la pregunta es que usted ha querido mantener el espíritu de su individualidad en todo momento. Y ella me ha ayudado a conseguirlo, sinceramente. Usted ha querido ser el que es solo. Sí,
Y el Se alcalde agradece no me todas diga, las colaboraciones. y el alcalde, pues agradecérselo también al señor alcalde de San Bartolomé de Tirajana, porque ha sido un bendito, porque ella lo consulta seguramente todo con él. Seguro. Y él le ha dado la autorización para que yo haga todo esto. Es decir, que a los dos, 1000 gracias. Y a la gente del tablero, 1.000.000 de gracias por mantener las placas limpias, porque son muy bonitos y demuestran que es un pueblo limpio, un pueblo que se preocupa por su patrimonio y que cuando los de fuera lleguen ahí, que no se encuentren las placas todas cargadas de tierra, sucias, sino que estén limpias, brillantes, como la... Bueno, precisamente Paco, cuando estuvo sacando la fotografía a las placas, me lo dijo, dice, Juan, pero ¿cómo es posible que las placas estén tan limpias? Digo, Paco, yo no las he limpiado nunca, es la gente la que las limpia, sinceramente. Y lo puede limpiar cualquier vecino, porque es patrimonio del tablero. Esto es un trabajo que usted ha donado al tablero. Sí, yo le he donado este patrimonio al tablero. Es patrimonio Usted de no ha todo. cobrado nada por esto. No, es decir, todo absolutamente esto ha salido de nada. su bolsillo. Todo ha salido de mí. Todo absolutamente. Y un Hombre, que patrimonio... menos que luego tener limpia. Eso es Sí, evidente. Por cierto, esto aparte de ser una obra histórica, cultural Y artística. es también un atractivo turístico. Total. De O hecho, sea, esto dentro de poco aparecerá también en las guías turísticas. sí, total, va a aparecer, sí, porque hay un señor danés que está viviendo en el tablero, que su mujer es profesora y él también es profesor, y está llevando un montón de turismo al tablero, lo está haciendo con el tesoro oculto, y que hace que en una placa pone un tesoro, una pequeña piedrecita que se abre, porque es como de... ¿cómo se llama el material este? Corcho, es como corcho, pero una imitación de una piedrita pequeña, la pone pegada a la placa, por una esquina, no se ve prácticamente nada, y entonces a través del móvil llega hasta donde está la persona, llega donde está ese tesoro, abre aquello, y aquello lo conduce a otra placa, y a otra placa, y eso sí, bueno... Vienen hasta de Puerto Rico. O sea, puede un día escribirse la ruta de las placas. De las placas, exactamente, que eso es lo que se trata de hacer, porque este señor lo que trata es de ponerlo, incluso, está puesto en internet, porque estas placas están puestas en internet, y entonces lo que trata es de ponerlo en internet y que cuando el cliente esté delante de la placa, que es el proyecto que había, lo que pasa es que, claro, necesitan dinero y yo no puedo ayudar más, sinceramente, porque yo estoy ya como las manos de un chaleco, como se suele decir aquí en el Algor Canario. Y entonces este señor trataba de que cuando el turista llegase a donde estaba la placa, leyese el número, el código que tiene debajo, el código de barras que tiene debajo el tesoro ese oculto, pulsara la tecla en el botón en el móvil, y le saldría la placa y le saldría escrita en castellano, en inglés, en alemán y en danés, por ejemplo, o en noruego. Caramba. Sí. Yo sé, don Juan, que hablar de dinero siempre es engorroso, pero hay que hacerlo, y esto tiene un valor económico incalculable. Si fuéramos a valorar físicamente, no intelectualmente, físicamente, el valor de una placa, ¿esto qué valor tendría? Porque la cerámica es carísima. Sí, y más cuando está hecha a fuego. Y a fuego increíble. Sí, y sobre todo cuando se imprime determinado color y demás. Sí, ese fuego, esas letras no se las come nunca el sol ni nada, además me lo garantizado. Están preparados para eso. Sí, está, no sé si a 3000 grados de temperatura o algo así, creo que... Ahí nunca, mejor dicho, imprimida sí, sangre y fuego. Total. Sí. Pero ¿qué valor? Evidentemente el valor cultural es imposible, porque el valor sentimental, cultural e investigador solamente lo sabe el investigador. Por cierto, lo que observo es que usted siempre es muy remiso a hablar del valor de la obra. Porque para mí el valor económico no tiene ningún valor, no existe. Para mí el valor que existe es lo que simboliza, lo que representa en sí para mi pueblo, porque yo me siento muy orgulloso de mi pueblo y de la gente de mi pueblo. Concretamente, si yo empezara a hablar de la gente de mi pueblo, la simpatía tan arrolladora que hubo en otra época en el tablero y que esta juventud de hoy la ha perdido prácticamente casi por completo, por copiarse prácticamente de toda esta gente que viene de los países hispanos, sus sistemas, sus acentos, sus cosas les gusta más que lo nuestro, cuando lo nuestro es una preciosidad. Nuestro acento canario es que es una joya, es una verdadera preciosidad. Y no hay por qué menospreciarlo para decir chaito, amor, como una cantidad de tonterías que oigo diciendo en la calle. Nada como mi niño y mi niña. No, mi niño y mi niña me gusta muchísimo más, como poner, por ejemplo, WhatsApp. Eso es una
estúpida palabra, absurda, no tiene ningún sentido. ¿Por qué no pone mensaje con lo poético que es mensaje, lo oculta que es la palabra, lo bonita que es? Yo le voy a poner un mensaje a fulanito de tal, no le voy a poner un WhatsApp a fulanito de tal. Eso es horrible, a mí eso me suena. Es novismo total. A mí me suena como una patada en toda total, la a usted y a mí. Y encima yo que soy enemigo de los móviles, yo odio los móviles, sinceramente. Yo digo, si Miguel Delibes levantara la cabeza, bueno, madre mía, volvería a meterla bajo tierra porque se avergonzaría de lo que está sucediendo en España con la lengua española, que la están destrozando toda. Ahora no es el profesor, ahora es el profe, ahora no es el supermercado, ahora es el súper, ahora no es la película, ahora es la peli. Se lo comen todo, están destrozando la lengua sin darse cuenta. Una lengua, la lengua castellana, es la lengua más rica que puede existir en todo el planeta. Es de bonita, es poética, es coloquial, lo tiene todo. Una riqueza musical asombrosa, porque tenga usted en cuenta la fama y el éxito que tienen todos los países de habla hispana a través de la música. Sí, señor. El valor que le dejó los españoles al continente hispánico en cuanto a la lengua, a la cultura, a las tradiciones españolas, gastronomía, todo lo que dejó allí, no lo podrán pagar nunca la vida, para que no nos estén tirando en cara que si nos trajimos tanto oro, si allí no había tanto oro como se dice, es toda una mentira. Además, el oro de América jamás, casi nunca llegó a España. El oro de América se lo quedaba casi todo la iglesia, se repartía casi todo. Coño, si hay una iglesia precisamente cuando yo visité Roma, que me parece que se llama Santa María de la Cabeza, Santa María la Mayor, o algo así se llama, que fue donada por Felipe IV, un rey de España, y entonces resulta que un cargamento de oro que venía de América lo regaló precisamente para esa iglesia, y el techo de esa iglesia, que está todo en un relieve asombroso, tiene no sé si 1 milímetro o 2 milímetros de espesor de oro. Madre mía. Don Juan Carlos Vega Valerón, el tiempo tanto en la radio como en la televisión nos esclaviza. La verdad, don Carlos, ha sido un placer conocerlo, porque pocas veces he tenido la suerte de hablar con alguien que vive más allá de la cultura y que vive con intensidad. Por eso lo decía lo de Pepe Damaso. Don Juan Carlos, lo emplazo para otra entrevista en otro medio, en este caso la radio. Sería un placer tenerlo. Cuando usted quiera. Muchísimas puede contar gracias. Conmigo para ello. Felicidades, enhorabuena, a seguir trabajando en este proyecto, y bueno, le van a salir imitadores, pero a veces pero no me preocupa. El imitador es difícil que salga adelante. La esencia es una y punto. Señores, muy buenas noches. Así terminan los profesionales de Canal 4. Que sean felices y hasta el próximo programa.